En el episodio de hoy estamos en la segunda gasolinera. Así que necesito salir de aquí o moriré por falta de sueño. Por cierto, somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. Hola a todos. Llevamos 3 días en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sobreviviendo como podemos a este calor. ¿Qué hora es, José? Son las 9 y pico de la noche. Se hizo de noche a las 6. Y esta es la temperatura que hay dentro de la furgoneta. Está siendo muy complicado porque cada vez que encendemos el fogón para cocinar, esto se vuelve a aún más horno, y dormir con más de 30 grados aquí dentro es sinónimo de no dormir. Así que no hemos grabado, nos limitamos a editar y veremos si conseguimos todo lo que necesitamos hacer aquí y podemos salir de aquí pronto. Hoy salimos de Santa Cruz de la Sierra con destino, ¿cómo se llamaba? San José de Chiquito, que está a tan solo 220 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. ¿Contento? Estamos en la segunda gasolinera. En la primera nos han dicho, hoy no estamos vendiendo a placas extranjeras. Pero los vecinos sí. A ver qué nos cuentan los vecinos. Nachito dormidito. Hola, buenas. ¿Cómo está el diésel? 3.72. Vale. ¿Y hay límite de cantidad de litros? No. ¿Tienen PIN? ¿Tengo? Son placas extranjeras, ¿no? Sí. ¿Tienen PIN? ¿Qué PIN? PIN para cargar No. la aduana. Tenemos un papel de la aduana, pero... Por eso, ahí hay un PIN que le da aduana para que puedan cargar a precio nacional de aquí. Usted es la primera persona que nos dice eso, ¿eh? No, no es eso. Hay un papelito ahí. No, pero esto es lo único que tenemos de la aduana, ¿eh? Sí. ¿Y qué hace? ¿Y sin PIN qué hace? Como veréis, echar diésel en Bolivia es toda una odisea. O sea, no hay palabras para describir la aventura que es intentar conseguir diésel en este país. Bueno. Estamos aguardando la decisión del dueño de la gasolinera. Es que para empezar, en muchas, por ser extranjero, ya no te venden. ¿Por qué no? Porque no tienen suficiente y entonces dicen, no tenemos disponibles, iros a otra. Pero claro, nosotros necesitamos diésel. Y lo peor es que hay una norma del gobierno de Bolivia que pone que es obligatorio vender a los extranjeros, obviamente. El precio no es el mismo. El precio no es el mismo, de hecho, es el doble. Pero como mínimo te tienen que vender, aunque sea al doble de precio. Pero hemos topado con muchísimas gasolineras que ni al doble de precio nos querían vender solo por tener una matrícula extranjera de Bolivia. Así que, no sé, esta es la tercera gasolinera en la que paramos hoy. A ver si nos quieren dar gasolina. Si no, no podremos seguir. Si no, instalaremos unos pedales en la furgo hasta llegar a Brasil. Yo quería hacer un sistema con aceite reciclado. Eso sería perfecto. Bueno, pues la respuesta de la mujer después de hablar con el jefe de la gasolinera ha sido que no nos venden. A la siguiente. Siguiente gasolinera. Acabamos de preguntar a un señor, un camionero brasileño, que ha dicho que de noche venden, pero de día no. Y que Él tampoco ha conseguido. él tampoco ha conseguido, sí, no le han vendido. Imaginaros, que estás trabajando con el camión en otro país y no te venden diésel. Al lado de la frontera también, ¿eh? De Brasil. Sí. Madre mía, a ver si tenemos suerte en este. Mira, precios nacionales, precios internacionales, ni siquiera lo pone. Cosas que puedes hacer mientras esperas que alguien te dé gasolina de Bolivia. Come. Llevamos 1 hora esperando y no garantiza nada que nos la vayan a dar. No sé yo si hoy llegaremos a destino. Otra cosa que también puedes hacer es dormir. Y otra de las cosas que puedes hacer mientras esperas por gasolina es...
mientras tengamos diésel, al menos no moriremos de calor. Porque fuera tenemos 40 grados. 2 horas después. Ya solo hay 2 delante nuestro. Esto también es otra de las cosas que puedes hacer mientras esperas diésel en Bolivia. Es un buen regador, ¿eh? Él está Porque cansado. no está mojado. Que nos mojan. Emma, Oh. échale, Oh. échale nomás. ¿Cuántos kilómetros hemos avanzado hoy? 16. Salimos hace 3 horas, hemos avanzado 16 No, kilómetros. eso es de la gasolinera. Bueno, llevamos 3 horas desde que salimos y hemos avanzado 40 kilómetros. Se hace de noche dentro de 2 horas. Todo se vende en los laterales. Hola, necesito una gorra. Si no puedo cortarme el pelo. Esto era el control policial, ¿no? Acabamos de descubrir que estamos en una zona llena de comunidades menonitas en Bolivia que se asentaron aquí, que son casi todos de descendencia rusa, holandesa y alemana, hace muchos años, y que han encontrado aquí entre Santa Cruz de la Sierra, que es justo la parte más oriental de Bolivia, y Paraguay, han encontrado aquí su tierra prometida. Y no sé dónde vamos a dormir hoy, pero es probable que durmamos en un pueblo menonita. Tenemos que hablar de los menonitas. Estamos alucinando en colores con lo que estamos descubriendo en esta zona de Bolivia. Claramente estábamos desinformados. Y esto nos ha pillado por sorpresa, pero es impresionante. Para quien no lo sepa, los menonitas son considerados una secta ultraconservadora de la Iglesia Católica Protestante, que tienen sus inicios en la Suiza germánica y muchos provienen de Alemania y de Holanda, y de esas zonas se fundó en el siglo XVI. Y a partir de entonces se han producido grandes migraciones de grupos de menonitas a diferentes zonas del mundo. Bolivia es donde se encuentran de las colonias menonitas más grandes de América Latina, y casi todas están en esta zona y en el Chaco que une Bolivia y Uruguay y Paraguay. Ellos tienen un estilo de vida muy básico, simple, se basan en el tradicionalismo y en la vida del campo pegada a la tierra. Son grandes agricultores. Son grandes agricultores. El problema es que se siguen basando en la técnica de tallar, tirar al suelo y quemar, y solo en Bolivia han sido responsables por más de un 30% de la desforestación de la Amazonia que ha ocurrido en el territorio boliviano. Todo esto esencialmente para cultivar soja o arroz, siendo que sus cultivos están muy lejos de ser algo ecológico porque usan semillas transgénicas, hacen uso intensivo de insecticidas y fertilizantes. Por lo que nos han contado, han sido ampliamente criticados en muchas de las regiones donde se han instalado, que principalmente son zonas de México, de Paraguay y de Bolivia. Lo primero que hacen es talar todo el bosque, que suele ser bosque tropical o selva, es eso, la selva amazónica. Talan todo para usar la madera y para quemarlo, para hacer plano y allanar el terreno para que sea cultivable y usable para producir grano y ganadería. Entonces, toda su vida se basa en el trabajo, trabajan de sol a sol y prácticamente no tienen vacaciones en todo el año. Creo que tienen entre 4 y 7 días libres máximo al año por sus creencias. El bosque que estaba aquí antes de la llegada de los menonitas, pues se parecería algo a esto, de frondoso y verde. Infelizmente los laterales de esta carretera son solo campos de monocultivo o quemadas. Siempre se ha pensado que vivían de forma simple, eran amables y se les abrieron las puertas de muchas de estas zonas de Latinoamérica, pero hoy en día se sabe que la deforestación que están causando, sin ser ningún tipo de
empresa agropecuaria gigantesca ni tener ningún tipo de monopolio, es terrible. Y se aprovechan del hecho de que en los países en los que se sitúan no existen normativas que les impliquen a seguir ningún tipo de conciencia ambiental. Fijaros en estas imágenes de satélite. Lo más contradictorio de todo esto es que por su ideología y sus creencias religiosas rechazan todo tipo de modernidad y en general los más tradicionales y convencionales rechazan la tecnología también y viven de forma muy rudimentaria. Pero eso solamente se basa en su vida personal, no se basa en su vida empresarial. Y son grandísimos empresarios dentro del mundo de la agricultura, por lo que usan de lo más nuevo, invierten todas sus riquezas a comprar terrenos y químicos y transgénicos de lo último en tecnología agraria para ser más productivos y producir más con sus cultivos. Pero luego igual no usan coches y van en caballo. Esos son los menonitas. Así resumido. Sería curioso poder hablar con algunas de estas personas. Eso es un sol que a los 38 grados que hay ahora ocurre mientras queman restos agrícolas en estas zonas. Llegando a la colonia menonita de Tres Cruces. Está a pocos kilómetros de la colonia Manitoba, que ha sido muy sonada este año tras el estreno de la película Ellas Hablan, que se estrenó en enero de 2023 y que fue nominada a 2 Oscars, en el que se destapa un escándalo en una de estas comunidades menonitas que está aquí al lado. No sé si habéis oído hablar de ella, pero si no habéis oído, es muy recomendable. Buenas quemadas por aquí. No hace calor ni nada. ¿Cuántos grados hay? Tenemos 35 grados y no son ni las 10 de la mañana. Y están haciendo fuego, es que es impresionante. Quemadas, sí. Está en la sauna. Voy a intentar no respirar. 1, 2, 3. Talas, talas y más talas. Esto será probablemente lo siguiente que quemen. Pesadillas de vivir en furgoneta. Es una pena, porque con lo que nos gustan las aguas termales, este sitio habría sido una gozada. Pero cuando la temperatura del aire supera la temperatura del río caliente, creo que no es el momento de estar aquí. Hola a todos, llegamos al maravilloso sitio de Aguas Calientes, cerca de San José de Chiquitos. Puede parecer de noche, pero no es, ¿eh? No, es bien de día. Es solo que fuera hay 43 grados. 43 grados, esta noche no baja otra vez de 32 grados. Y ayer Nacho, no pudimos dormir nada. no. Nacho, las patatas no son para ti, ven. Y estamos totalmente desesperados con cómo sobrellevar este calor aquí dentro, porque la furgo solo se calienta al infinito y el ventilador no hace nada. Claro, es que habiendo 43 grados fuera, pues aquí dentro, aunque estemos a la sombra, pues llega a 45. Hemos puesto el aire acondicionado dejando el motor encendido, pero obviamente no podemos hacer eso durante horas y horas y horas. Y avanzar no nos soluciona nada porque casi tendríamos que recorrer 2000 kilómetros para salir de esta insoportable ola de calor. Así que difíciles momentos viviendo en una furgoneta. Es que no podemos hacer nada.
O sea, y ese río está caliente. Podemos buscar un climatizador. Estamos como locos intentando buscar un climatizador barato en Brasil y sabemos que esto es una situación excepcional y que es muy raro que haya esta temperatura. Es tan raro que hoy en las noticias de Bolivia ha salido que en la provincia de Santa Cruz se ha batido récord histórico de temperaturas. Y con la desgracia de que nos ha pillado en la mitad. Así que Bolivia está siendo bien extremo, con todas sus temperaturas extremas, climas diferentes, regiones diferentes, culturas diferentes, pero siempre extremo. Latinoamérica es muy extrema, ¿eh? Sí, sí. Decimos esto de todos los países. En fin, vamos a intentar respirar los 43 grados para purificar la piel. Adiós, Aguascalientes. No nos gustan aguas calientes a 44 grados. No son ni las 9 de la mañana y hay 37 grados fuera. ¿Dónde estamos? Estamos en... Oh, espera, tiene que ser un ejercicio de memoria porque no me acuerdo dónde estamos. San Pedro. San Pedro de la Frontera con Brasil. No, se llama esto... No sé qué del puerto. Puerto Suárez, eso es. Y bueno, como Moni se despertó a las 6 de la mañana porque teníamos todo abierto y el sol dándonos en la cara, enciendo la furgo y llevamos una hora con el aire acondicionado de la furgo. Nacho por fin se ha dormido y la única que no duerme es Moni, que lleva 2 días sin dormir. ¿Quién puede dormir con 33 grados aquí dentro? Yo no puedo, o sea, es que da igual el tiempo que lleve sin dormir, con 33 grados y sudando, sin parar de sudar y sin nada de aire, no puedo dormir. Es que no puedo dormir, así que necesito salir de aquí o moriré por falta de sueño. Yo sí puedo dormir con 33 grados. Ah, tú puedes dormir aunque te caiga la casa encima. Skills, man. Dejamos atrás Puerto Suárez y vamos en dirección a la frontera, no sin antes hacer una parada técnica para gastar nuestros últimos bolivianos en el mercado de la frontera. Pero de aquí nos vemos en Brasil. Dejamos Bolivia temporalmente y desde luego yo al menos, no sé tú de ese lado y tú ahí detrás, impactado con la diversidad que tiene este país, ¿no? A mí me ha encantado. Pero hace tanto calor y me habría gustado mucho haber parado aquí en esta zona del Chaco para poder conocer un poco más de la Amazonia boliviana, pero estamos en plena ola de calor y es imposible estar aquí. El Chaco incluye Amazonia, ¿no? Creo que no. Creo que sí. Bolivianos, podéis confirmarnos esto. O alguien que sepa. Chaco y Amazonia no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. El Chaco engloba parte de la Amazonia, creo. Ha sido una pena que no hemos podido ver un poco más de cerca las comunidades menonitas, que nos daban mucha curiosidad, ni conocer esta naturaleza exuberante de aquí, pero del otro lado de la frontera sigue la naturaleza, esperemos que haya menos calor. Así que... Sabemos que va a hacer el mismo calor, por cierto. Claro, a ver, la frontera la hemos dibujado nosotros, ¿no? Pero Claro. si seguimos saldremos de este manchón de tiempo caliente que podéis ver aquí en el mapa. Ya se puede hacer una Y foto. llegaremos a la costa y al mar. No sabemos cuándo, pero llegaremos. El plan es, durante los próximos meses, irnos directos hacia São Paulo y empezar a subir por toda la costa brasileira rumbo nordeste. Y de ahí volveremos un poquito más por el norte a cruzar Brasil, que, madre mía, es inmenso en kilómetros, para entrar a Perú directamente desde Brasil. Y como entramos a Perú por la parte que pega con Bolivia, igual podremos desde el lago Titicaca cruzar a Bolivia para visitar La Paz y el Alto, que son 2 lugares que nos hemos quedado con muchísimas ganas de conocer en Bolivia. Así que esto es solo un hasta pronto Bolivia y a mí también me ha encantado muchísimo. Es tan salvaje, culturalmente diverso, extremo, que ha sido toda una aventura, de las mayores aventuras del viaje sin duda, recorrer Bolivia. Pero bueno, primero tienen que dejarnos entrar en Brasil para que podamos dejarnos. Eso es verdad. Salimos hace un año de Brasil y sabemos que no nos pidieron el documento de exportación del vehículo y en ese momento acabábamos de empezar el viaje y no teníamos claros todos los pasos que había que hacer siempre en migraciones y aduanas y no dimos el papel de salida del vehículo de Brasil y lo sabemos.
Así que si sigue figurando que la furgo está en Brasil, no nos van a dejar entrar ni de coña sin pagar un multón. Las ruedas. Siempre. Todo comprado. Quinoa más barata que lo que vamos a ver en estos meses, seguro. 25 bolivianos el kilo, que serían como 3,20. 3 euros. 3 euros, 3 euros el kilo y hemos comprado 3 kilos sí. Sí, nos durará. hasta que volvamos a Bolivia, Perú. Sí, es que la quinoa, el precio fluctúa tanto de unos sitios a otros que hay que hacer stock donde el precio es barato. Y ahora, a migraciones. Cada parada, para que Nachito se quede fresquito. Son 2,20. Pues hecho. Migraciones Brasil. Y ahora, a entrar en Brasil. Tenemos un regalito de Nacho. Nachito, ¿qué has hecho? ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho, señor? ¡Y entramos en Brasil! ¡Bienvenidos! Ha sido un poco rollo tener que hacer los documentos y fotocopias para la aduana de Brasil, que en la otra frontera que habíamos entrado desde Uruguay no nos lo pidieron, Primera vez. pero bueno, quitando por eso no miran nada, las mascotas da igual, no miran nada y ha sido todo muy fácil, relativamente rápido, hemos tardado como 1 hora y ya estamos en Brasil por unos mesecitos. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. No. Cómo echábamos de menos esta frondosa selva de Brasil. Estamos entrando en el Parque Pantanal, que está en el extremo sur de la Amazonia brasileña y donde se ven un montón de animales salvajes. Hay cocodrilos, jaguares, muchos monos, tucanes, Demasiadas especies para nombrar todas. osos perezosos, bueno, hay un montón. Así que estamos deseando ver cruzarse algo por aquí. Nada, Y pero hay también- 41 grados, así que ya me dirás tú qué animal va a salir con 41 grados. Yo creo que con este calor no salen. El problema es si nos apetece darnos un baño en el río y pone aquí que en el iOverlander nos pone un sitio perfecto para parar a darse un refrescón en pozas del río, pero el último comentario dice que mientras están bañándose en el río han visto entre los arbustos 2 cocodrilos mirándoles. Hemos llegado a un sitio donde hay cocodrilos.